mansa ley pronto a verte, para que sin cargo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a hablar, hermanos, por unos minutos acerca de la iglesia. La iglesia. Vamos a hablar. Señor, gracias te damos por darnos la bendición de poder estar reunidos en este lugar. Gracias por traernos, Señor, hasta este lugar. Te pido que por favor me uses para hacer una bendición para mis hermanos. Señor, te pido que solamente, Señor, quiero ser un instrumento, solamente quiero ser una ayuda, Señor. Obviamente, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea quien hable a cada uno de nuestras vidas. Y a la vez te pedimos, Señor, si hay alguien aquí que está por primera vez, te pedimos, Señor, que hagas la obra en su corazón, en su vida, y puedas traer salvación a la persona, Señor, que se encuentra sin Dios y sin Cristo. Nos encomendamos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La iglesia, hermanos, es una bendición. Amén. La iglesia es una bendición. Para los que somos cristianos, para los que hemos creído en Cristo, lo que nosotros hacemos, el venir a la iglesia, ¿verdad? En la mañana, levantarnos temprano el domingo, ¿verdad? Preparar a los muchachos, los niños, y venir, ¿verdad? Y estar aquí en la mañana, 2 horas y media, en la tarde, de la misma manera, ¿verdad? Venir, ¿verdad? Y también congregarnos los miércoles y hermanos, de verdad, para los que no son creyentes, para los que no son cristianos, lo que nosotros hacemos, el venir a la iglesia, es algo, ¿verdad? Es algo raro. Nos ven como raros, nos ven, ¿verdad? Hasta, quizás a lo mejor algunos llegarán a pensar que somos fanáticos, que estamos locos, ¿verdad? Y bueno, sí estamos locos, somos locos por Cristo. Amén. Y hermanos, pero la iglesia, hermanos, verdaderamente, para cada persona que ha creído en Cristo, debe de ser una absoluta bendición. Amén. Debe ser una tremenda bendición. Y no nada más la iglesia es una bendición, sino que a eso nosotros podemos agregarle, hermanos, que somos miembros de una iglesia. O sea que pertenecemos, hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y esa es una bendición. Hermanos, esa es una de las más grandes bendiciones que Dios le puede dar al ser humano. La iglesia. La iglesia es tan importante, hermanos, que imagínense un mundo, hermanos, imagínense una sociedad sin iglesias. Imagínense una sociedad, hermanos, sin cristianos, sin creyentes. Hace un tiempo atrás yo escuché, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, famosa, que anti-Dios, claro, atea, diciendo que el mundo sería mejor sin los cristianos. Ahora, esa es una gran mentira, porque la Biblia dice todo lo contrario. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros, hermanos, mire, este mundo estuviera totalmente en caos si no fuera por la iglesia del Señor, si no fuera por los cristianos, si no fuera por los creyentes, si no fuera por los hijos de Dios. De tal manera, hermanos, que nosotros como iglesia, por la gracia de Dios, Dios nos ha puesto para hacer una diferencia. Ahora, este texto que nosotros acabamos de leer, hermanos, es obviamente una epístola que Pablo le escribe al joven Timoteo. Y él
contexto de este pasaje, de estos dos versículos que acabamos de leer, hermanos, Pablo le dice al joven Timoteo, ¿verdad? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego, hermanos, él dice, la iglesia del Dios viviente. La iglesia bíblica, hermanos, es la iglesia del Dios viviente. Nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros creemos en un Dios real, en un Dios, hermanos, que venció la muerte. Nosotros, ¿verdad? Podemos tener la seguridad, podemos tener la certeza de que creemos en un Dios vivo. Mire, el Dios de los musulmanes, hermanos, ese es un Dios muerto. Hermanos, el Dios, hermanos, en el que creen, ¿verdad? Los budistas, ¿verdad? Buda está muerto. Hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener a un Dios vivo como nuestro Dios. Ahora, nosotros como iglesia, como cuerpos de Cristo, le pertenecemos a Dios. Pero cuando la Biblia, hermanos, menciona en este versículo acerca de la iglesia, hermanos, está hablando de nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo cómo debe de ser la conducta de él, hermanos, en la iglesia. Cómo debe de ser la conducta de él, hermanos, cuando él se encuentra en compañía de todos los cristianos. Y miren, como ministro, como predicador, como un joven que va a servir a Dios en el área ministerial, por eso Dios, por medio del apóstol Pablo, le dice a Timoteo lo que le dice, hermanos, en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 12, le habla de cómo debe de ser la conducta de él como ministro. Pero no quiero adelantarme, hermanos, a lo que quiero enseñarle en esta tarde. Lo primero, hermanos, es que pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Primero, hermanos, la iglesia no es, hermanos, estas cuatro paredes de las cuales nos rodean a nosotros. Hermanos, la iglesia de Jesucristo es el conjunto de todos los creyentes, hermanos, hombres y mujeres, que a través de los siglos han creído en Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. Y no nada más son los que han creído en Cristo, ¿verdad? Como el Señor de sus vidas, sino que también han sido bautizados bíblicamente, como marca Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es, hermanos, la iglesia. La iglesia está compuesta por personas, pero no cualquier persona, sino personas que han decidido creer en el Señor Jesucristo. Personas que han decidido venir en arrepentimiento, que han decidido venir en fe delante de Dios. Y por
la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1, si puede ayudarme a ir por ahí bien rápido. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Ahora, otra pregunta que pudiera también surgir con respecto a lo que es la iglesia: ¿quién es el fundador de la iglesia? Bueno, la palabra de Dios nos da esa respuesta. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 16, en el versículo, Mateo capítulo 16, versículo 17, dice, cuando vemos esta declaración, ¿verdad?, de Cristo, del apóstol de Pedro, en el versículo 13 del capítulo 16 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Cristo mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hermano, este texto nos deja claro que la iglesia no fue, hermanos, una idea de cualquier hombre. La iglesia, hermanos, fue idea del Hijo de Dios. La iglesia, hermanos, fue idea de Dios. Y Cristo, hermanos, es el fundador de la iglesia. Cristo mismo es la base. Él es el fundamento principal. Eso nos enseña entonces, hermanos, que la iglesia tiene origen divino y no humano. La iglesia, hermanos, es un organismo espiritual, no es humano. Por eso la palabra de Dios también dice en ese mismo texto, Cristo diciéndole a Pedro, ¿verdad? Dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, hermanos, cuidar su iglesia. Dios ha prometido cuidar, proteger a su iglesia. Miren, la iglesia también, hermanos, es un símbolo, ¿verdad?, de lo que es la novia del Cordero. Y miren, cuando una pareja están enamorados, el varón, hermano, mire, está dispuesto a hacer cualquier cosa por su novia, por su enamorada. La va a cuidar, la va a proteger. Y Cristo, hermanos, que Él es el Cordero de Dios, que es el novio de la iglesia, hermanos, que es la novia, que es el cuerpo, su propio cuerpo. ¿Usted cree que Él no la va a cuidar? ¿Usted cree que Él no la va a proteger de los ataques del enemigo? Claro que sí. Cualquier persona que atente contra la iglesia está atentando contra Dios mismo. Amén. Cualquier persona que critica a la iglesia está criticando el cuerpo de Cristo. Amén. Cualquier cristiano o persona que haga tropezar a otro cristiano es metiéndose con los hijos de Dios, es metiéndose con el cuerpo de Cristo. Y un día le daremos cuentas a Él. De tal manera, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el fundador de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, su origen es divino y no humano. Otra cosa que podemos ver, hermanos, es que la iglesia es propiedad de Dios, le pertenece a Dios, es su cuerpo. Hermano, es como cuando usted tiene una
cabeza. Dios a todos nosotros en nuestro físico puso una cabeza y Dios le dio un cuerpo. Y hermanos, de la misma manera, Dios, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Le pertenece a Dios, es de Dios, la obra es de Dios. Cada cristiano, cada creyente que ha venido a Dios, que ha venido a Cristo en arrepentimiento, le pertenecemos a Él, somos de Él. Por eso muchas veces Pablo usa, ¿verdad?, el término los que están en Cristo, porque los que estamos en Cristo le pertenecemos a Él. Amén. Ahora, dentro de lo que es la iglesia, hermanos, universal, donde lo que es todos los creyentes de diferentes partes del mundo, de diferentes puntos cardinales del mundo, hermanos, de ahí se deriva, hermanos, lo que es la iglesia local. Nosotros, o aquí, nosotros somos una iglesia local. La iglesia en ICC, en la ciudad, es una iglesia local. Iglesias, ¿verdad?, en otras partes de sana doctrina son iglesias locales. Ahora, como dijimos, la iglesia como tal es un organismo. Y un organismo, hermanos, tiene células. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, como una iglesia local, hermanos, nosotros somos esa célula aquí. Y como célula a nosotros nos toca reproducirnos, hermanos, para que la obra del evangelio siga avanzando. En otras palabras, a nosotros que estamos ubicados en este sector, como iglesia local, nos tenemos la responsabilidad, hermanos, de extender el evangelio a todos nuestros alrededores y más allá. Amén. Ese es el propósito de nosotros como iglesia local. La iglesia que nosotros vemos, hermanos, en la Biblia, sobre todo en sus inicios, en el libro de los Hechos, llámese la iglesia en Éfeso, en Tesalónica, en Antioquía, en Corinto y en Filipos y todos los lugares donde fueron plantadas iglesias, hermanos, eran iglesias locales, eran iglesias, hermanos, autónomas, eran iglesias, hermanos, obviamente bíblicas. Ese es el modelo que Dios ha establecido para la iglesia. Y esta iglesia es una de esas. Somos una iglesia local. Somos una iglesia, hermanos, que Dios nos ha puesto aquí a nosotros como creyentes y nos ha puesto con el propósito de llevar y predicar el evangelio a todos nuestros alrededores. Amén. Ahora, una vez entonces que hemos visto lo que es la iglesia, quién fundó la iglesia y lo que es la iglesia local, podemos hablar también acerca de las responsabilidades que tienen sus miembros. Como dijimos, hermanos, los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia local, de verdad, como dije al principio, hermanos, el ser miembro de una iglesia es una bendición. Amén. No es una carga. No, es una bendición. Amén. Es una bendición el ser parte de una iglesia, pertenecer a un cuerpo. Y no cualquier cuerpo, sino pertenecer, hermanos, al cuerpo de Cristo. Amén. Y nosotros como miembros de iglesia, hermanos, debemos, hermanos, de la misma manera tener mucho cuidado y de entender y de saber bien cuáles son nuestras responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo. Por mencionarle algunas de manera rápida, hermanos, mi responsabilidad es ser fiel a congregarme. Amén, hermanos. Amén. Mi responsabilidad es ser fiel a congregarme y a congregarme con fidelidad. Amén. A congregarme, hermanos, con responsabilidad. Amén. A congregarme, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. No es, hermanos, cuando me sienta bien. No es cuando yo lo vea conveniente
independiente, no. La responsabilidad de cada miembro de la iglesia es congregarse. Amén. Es estar en su iglesia. Es, hermanos, ¿verdad? Reunirse con su iglesia. Mire, cuando usted va al trabajo, en el trabajo que usted esté, usted no le dice, la mano no le dice a usted, ¿sabes qué? Hoy no quiero acompañarte, y la mano se queda. No. Mientras sus miembros estén pegados a su cuerpo, la cabeza va a dirigir el cuerpo. Y el cuerpo va a hacer lo que le dicta la cabeza. Y nosotros como iglesia, hermanos, somos guiados por Cristo, que Él es la cabeza. Por lo tanto, hermanos, si somos guiados por Él, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Amén. Y debemos de ser fieles. Amén. Otra de nuestras responsabilidades que Dios a nosotros nos da, de que nosotros, ¿verdad?, como miembros del cuerpo de Cristo, es respaldar la obra de Dios. ¿Cómo respaldo la obra de Dios? Involucrándome. Amén. Siendo parte de la obra de Dios. No nada más, hermanos, ser un espectador. No, ser parte de la obra de Dios. Si es tiempo de evangelismo, voy a ir a evangelizar con mis hermanos, porque ese tiempo es para evangelizar y tener parte en el evangelismo. Amén. Si es tiempo, hermanos, empezó el culto y hay necesidad de maestros de escuela dominical, pues me voy a preparar, me voy a poner bien con Dios, voy a ser fiel, voy a tener un buen testimonio, voy a vivir una vida que le agrade a Dios, para que en su momento Dios, ¿verdad?, permita que yo pueda involucrarme en la obra de Dios. Amén. Hermano, Dios nos ha dado responsabilidades a cada uno de nosotros como miembros de iglesia. Y miren, nosotros como iglesia bíblica, hermanos, porque lamentablemente hay iglesias que se manejan de manera que no son bíblicas. Pero una iglesia bíblica, hermanos, una iglesia la que fue fundada por el Señor, nos da la bendición de que todos nosotros podemos tener parte en la obra del Señor. Amén. Mire, por ejemplo, y digo esto también con todo respeto, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia católica, hermanos, es una iglesia donde ellos, ¿verdad?, las personas que asisten o que pertenecen a la iglesia católica, ellos no pueden intervenir en los ministerios de la iglesia católica. Pero la iglesia bíblica, la iglesia cristiana que Dios estableció, no es así. Dios a nosotros nos ha hecho sacerdotes. Amén. Dios a nosotros, hermanos, nos ha dado la bendición de poder tener parte en la obra de Dios. Y qué bendición que pecadores lavados por la sangre de Cristo pueden tener la bendición, hermanos, de ministrar, de involucrarse en la obra de Dios. Amén. Ahora, Dios, hermanos, en su iglesia ha establecido también oficiales. Y la Biblia nos habla, principalmente en el texto que nosotros leímos allá en 1 Timoteo. La Biblia habla, hermanos, de que los dos oficiales que Dios, hermanos, ha designado en la iglesia son pastores y diáconos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí porque, hermanos, he estado yo estudiando un poco acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y aunque Pablo no estaba en Galacia, cuando las iglesias en Galacia empezaron a enfrentar un serio problema. Y el problema que estaban enfrentando, hermanos, las iglesias en Galacia eran que un grupo, ¿verdad?, de judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías, estaban tratando de mezclar la ley, hermanos, con la gracia. Y estaban enseñando a las iglesias, estaban enseñándole a los hermanos que ellos debían de guardar la ley, si es que verdaderamente eran salvos, o que para que fueran salvos tenían que guardar la ley, tenían que cumplir con ciertos ritos, ciertas prácticas. Y de hecho esa es la razón por
la cual Pablo escribe el libro a los Gálatas, porque él se preocupa por el bienestar espiritual de las iglesias en Galacia. Y le menciono esto, hermanos, porque estamos viviendo también nosotros en un tiempo, hermanos, donde la iglesia o en la iglesia se han metido, hermanos, tantas cosas antibíblicas que muchas veces a nosotros nos pueden tachar como una iglesia igual que esas. Pero Dios, hermanos, ha establecido en la iglesia pastores y diáconos. Pastores y diáconos, no pastoras. No pastoras. Porque hoy en día está de moda que en muchas iglesias, y hay muchas mujeres que se han levantado como pastoras, que son pastoras, y hermanos, eso no está en la Biblia. Ahora, hay muchas personas que se creen esa mentira porque no conocen la palabra de Dios, porque no saben interpretar la palabra de Dios, porque no tienen una buena teología acerca de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado y no, hermanos, dejarnos convencer de que eso es bíblico, porque el término pastora no está en la palabra de Dios y ni el concepto de pastora. Por eso cuando Pablo escribe, y quiero que vea esto en la Biblia para que usted se convenza, dice la Biblia allí en 1 Timoteo capítulo 3, que es el contexto de lo que leímos. Dice la Biblia en el versículo 1, palabra fiel, si alguno, no dice si alguna, dice si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego dice, pero es necesario que el obispo o el pastor, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y ya, desde ese momento, hermanos, queda descalificado cualquier mujer que quiera levantarse como pastor. Porque las mujeres no son maridos, las mujeres son esposas. Y el texto dice marido de una sola mujer. Las siguientes palabras, sobrio, prudente, decoroso, son palabras, hermanos, que son asignados a los varones. Luego dice también hospedador. ¿Cómo debe de ser el ministro? ¿Cómo debe de ser el pastor? Debe de ser hospedador. Hermanos, ¿saben que por lógica, esto no aplica a una mujer? Imagínense que estoy especulando nada más porque estoy poniendo como ejemplo. Imagínense que usted tiene a su esposa y su esposa es creyente, pero usted no. Y resulta que su esposa, por el gran movimiento que se está empezando a levantar hoy, su esposa no nada más es creyente, su esposa es pastora. Y usted no es creyente. Y resulta que viene un fulanito de fuera, viajando, y viene de fuera, y sabe de la iglesia donde usted, entre comillas, es pastora. Y ese fulanito viene y dice, yo necesito que usted me hospede. El pastor dice que debe de ser hospedador. La mujer accede a hospedar a ese varón, oiga bien, sin consentimiento de su esposo. Porque la Biblia dice que la mujer debe de someterse a su esposo. Amén. Sin consentimiento de su esposo. Eso le va a traer problemas a la mujer. Y no nada más le va a traer a la mujer con su esposo, sino le va a traer problemas a esa mujer con sus vecinos. Porque mira, nuestros vecinos tienen que ser muy buena gente y tienen que ser buenos cristianos para que no piensen mal.
mujeres, hermanos, inclusive, dice la palabra de Dios, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 11, dice la Biblia, 1 Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda ¿en cómo? Silencio. Con toda sujeción. La mujer aprenda en silencio. En otras palabras está diciendo Pablo, la mujer aprenda solamente escuchar. De tal manera que si la mujer tiene una duda, si la mujer quiere saber algo, ¿sabe a quién tiene que acudir? ¿A qué? A su esposo. A su esposo. Pero muchas veces la esposa no acude a su esposo porque la esposa sabe que su esposo no sabe. ¿Sí me entendió la lengua? Pero cuando la esposa, hermano, sabe que su esposo sabe, puede ir con su esposo porque sabe que su esposo le va a ayudar con todas las dudas que ella puede tener. Y hermano, mire, eso a nosotros como varones nos da una tremenda responsabilidad de leer la Biblia. Porque si nosotros no le podemos responder, contestar sus dudas a nuestras esposas, ellas van a buscar quién se las pueda contestar. Y usted entonces y yo estaríamos faltando porque es nuestra responsabilidad ayudarle con esas dudas. Le voy a dar un tips. Si usted puede encontrar mi número de teléfono en el grupo. Y si su esposa de usted tiene una duda y usted no sabe, usted dígale a su esposa, permítame un momento, déjame, voy a ir al baño, voy a hacer algo a la cocina. Y ese teléfono me llama. Y llámeme y pastor, mire mi esposa. Y yo a lo mejor yo le puedo ayudar. Y ahí yo le puedo decir a mi esposa que ella me diga de qué se trata. Hermano, las mujeres, hermanos, y yo sé que este es un tema delicado para muchas personas, sobre todo que van en esa corriente, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este asunto. Hermano, la Biblia jamás respalda. Y hermano, yo no sé si te has dado cuenta, las redes sociales están inundadas. Están inundadas de mujeres que se autoproclaman, hermanos, ser pastoras. Y normalmente, le voy a decir algo, normalmente, hermanos, esas mujeres no tienen a sus esposos. Muchas de ellas que se proclaman ser pastoras no tienen a su esposo. Muchas de las veces enseñan cosas antibíblicas. Hermano, y debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde ha empezado a surgir, hermanos, el evangelio, ¿verdad? Está siendo diluido por causa de todo este movimiento. Por eso es importante que nosotros, hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si nosotros seguimos leyendo, dice la Biblia en el versículo 4, que gobierne bien su casa. ¿Quién es el encargado de gobernar la casa? El esposo, el varón. Y luego, hermanos, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y pudiéramos, hermanos, seguir hablando de cada uno de ellas. Dios ha establecido en la iglesia, recuerden, pastores y diáconos. Ahora, ¿para qué está el pastor? Cuando Dios, hermanos, quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, les levantó a un hombre llamado Moisés. Después de que muere Moisés, hermanos, Dios les levanta a Josué. Pero ¿por qué Dios
porque se sabe, hermanos, y Dios sabía que el pueblo necesitaba de un guía. Y esa es una de las responsabilidades del pastor. El pastor, hermanos, Dios lo pone en la iglesia no como un dictador. Dios establece a los pastores en las iglesias, hermanos, para guiar a la congregación, para guiar a la iglesia, para ayudarles a seguir el camino en la voluntad de Dios. Y esa es una de las responsabilidades que tiene el pastor. Pero no nada más el pastor está para guiar, sino que también, hermanos, el pastor está para apacentar, para alimentar, para nutrir a la congregación con la palabra de Dios. Porque se sabe, hermanos, que nosotros como iglesia somos comparadas a ovejas. Y las ovejas necesitan alimentarse, necesitan ser guiadas. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia con alguna oveja, pero las ovejas no son fáciles. Por naturaleza, las ovejas no son fáciles. Las ovejas, hermanos, miren, necesitan a alguien que la guíe. Las ovejas necesitan a alguien que las cuide. Las ovejas son tan inocentes que no saben que allá hay peligro y por lo tanto van para allá. Y Dios a nosotros nos compara como ovejas. Por eso es que Dios ha destinado pastores en la iglesia para que no solamente nos guíen, sino que nos apacienten, que nos enseñen, que nos ministren de la palabra de Dios. Por eso, hermano, es importante que nosotros como miembros de iglesia seamos fieles a venir y escuchar de la palabra de Dios. Amén. Pero también, hermanos, Dios pone al pastor, hermanos, para supervisar con el propósito de que la iglesia marche conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando Dios se revela en el monte Sinaí a Moisés, todo el pueblo está allá abajo, pero Dios se manifiesta delante de ellos, hermanos, con un gran estruendo, de tal manera, hermanos, que el pueblo se espanta. Y ellos le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Mira, no, Moisés, ¿sabes qué? Olvídalo, habla tú con él. Habla con él, nosotros no queremos hablar con él. Tú hablas con él y lo que él te diga, mira, dímelo tú. Hermanos, el pastor, Dios lo pone, hermanos. Primero, el pastorado es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. No es algo que es puesto por imposición. No, es un llamado de Dios. Cuando Pablo, hermanos, escribe todas sus cartas, él escribe sus cartas porque él tenía la autoridad de Dios. Porque él estaba convencido de que Dios lo había llamado. Y cuando un pastor, hermanos, es llamado por Dios, ese pastor va a predicar todo el consejo de Dios. Amén. Porque es Dios quien lo llama. El pastor, hermanos, es el llamado por Dios. Dios lo prepara, Dios lo capacita. Oiga bien, no es perfecto. Yo no conozco hasta hoy en día ningún pastor que es perfecto. Todos los pastores tienen sus fallas, porque son personas. Y usted se ha dado cuenta que las personas fallan. Ahora, eso no significa y eso no da licencia para que el pastor todo el tiempo esté fallando. Pero el pastor, hermanos, aún con sus limitaciones, sabe en quién refugiarse, sabe a quién ir, a quién acudir, y se mantiene adelante porque es Dios quien lo ha llamado. Amén.
Y cuando Dios llama a hombres, hermanos, para su servicio, para el pastorado, para el diaconado, en su momento Dios los pone donde Dios quiere que ellos estén. Pero también, hermanos, es responsabilidad de la iglesia apoyar a sus pastores, apoyarlos en oración. Usted sabe que, hermanos, el pastor sí ora por la iglesia, pero también se espera que la iglesia ore por sus pastores. Amén. Que los apoyen, que los respalden, que vean por ellos, que pregunten por ellos, por sus necesidades. Y hermanos, el pastor, hermanos, y mire, yo lo digo por mí. Un pastor, hermanos, se me fue la palabra, pero un pastor, hermano, se siente satisfecho, por así decirlo, y en el buen sentido de la palabra, cuando la iglesia respalda la obra de Dios. Muchas veces el pastor no pide mucho, solamente lo que pide es que se respalde la obra de Dios. Porque si la obra de Dios es respaldada, hermano, la iglesia de Dios va a seguir caminando. Entonces Dios pone pastores, Dios pone a sus diáconos, hermanos, con el propósito de velar por el bienestar espiritual de la congregación. Mire, hermano, usted sabe que Dios le da al pastor la autoridad de meterse en su vida. ¿Usted sabía eso? Amén. Sí. Pastor, ¿y en la de usted quién se mete? También en la mía se mete. Es mutuo. Mire, estoy trabajando con el hermano David ahí. Y a veces yo le he dicho algunas cosas al hermano David. Y a veces él me dice algunas cosas y nos manejamos de esa manera. Pero el pastor, hermanos, tiene autoridad. Si usted es miembro de la iglesia, usted debe de entender que el pastor tiene todo el derecho de meterse en el asunto de su vida. Ahora, eso no nos gusta. Eso no lo queremos. Pero hermano, esa es una realidad. Eso debe de ser así. Porque el pastor, hermano, muchas veces ve cosas que usted no puede ver. Amén. Y el pastor lo que busca es advertirle. El pastor lo que busca, hermanos, es tratar de ayudarle en su vida. El pastor lo que está tratando es de ayudarle a prevenir quizás alguna desgracia. Porque lamentablemente y muchas veces cuando suceden las desgracias es cuando entonces vienen con el pastor, ya que está la desgracia. Y el pastor está para ayudarle, el pastor está para tratar, ¿verdad?, de ayudarle a resolver ese problema. Pero deje, hermanos, que el pastor se involucre en su vida. Miren, yo tengo mi pastor, claro, él está lejos, pero mira, si él llega a saber algo de mí, él sabe, él está seguro de que si él llega a saber algo que yo estoy haciendo mal, yo no voy a dudar en que él me va a hablar. Y él no nada más me va a hablar, me va a reprender, me va a jalar la oreja, como dicen por ahí, me va a llamar la atención, porque él sabe que los pastores también a veces necesitan llamadas de atención. Amén. Y hermano, de tal manera que Dios trata con cada uno de nosotros. Y es por eso que Dios ha puesto al pastor para ayudarle a usted, para velar por su vida espiritual. Amén. Pero también vemos, hermanos, que el pastor está para ayudarle a la iglesia a cumplir su misión. ¿Cuál es la misión suprema de la iglesia? La misión suprema de la iglesia, hermanos, es predicar el evangelio. Esa es la misión suprema de la iglesia. Predicar el evangelio. Amén. Y usted sabe que predicar el evangelio, hermano,
Evangelio. Y es la razón por la cual Dios ha dejado la iglesia para que el Evangelio sea predicado. De tal manera que por eso la iglesia debe de predicar arrepentimiento. Por eso la iglesia debe de predicar acerca del infierno. Debe de predicar acerca del pecado. La iglesia debe de predicar, hermanos, acerca del cielo, acerca de la gracia de Dios, porque eso es lo que trae salvación a la vida de las personas. Amén. Y Dios le ha dado la responsabilidad a la iglesia de predicar el Evangelio, de tal manera que cada uno de nosotros, de manera particular, deberíamos de ser predicadores del Evangelio. Amén. Y hermanos, Dios bendice. Dios bendice la iglesia, hermanos, que predica el Evangelio. Amén. Y eso es la tarea de cada uno de nosotros como cristianos, predicar el Evangelio. Ahora, predicar el Evangelio, hermanos, es una responsabilidad también que cada uno de nosotros tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Y predicar el Evangelio es decirle a otra persona cómo puede tener la salvación a través de Cristo Jesús. Y amigo, amiga, que tú estás aquí, y si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador en su vida, aunque se escuche de una manera trágica y de una manera no hermosa, las personas que mueren sin Cristo, que mueren sin Dios, están condenadas en el infierno. Amén. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que Dios le ofrece al pecador solamente es a través de Jesucristo. No está incluida ninguna obra del ser humano. El día de ayer estaba hablando con dos señoras y yo les pregunté: señoras, ¿ustedes están seguras de ir al cielo cuando mueran? Y ellas me dijeron: sí, varón, claro que sí, nosotros vamos a ir al cielo cuando muramos. Y yo les hice otra pregunta y le dije: ¿usted me puede decir por qué usted está segura de ir al cielo? Y ellos me dijeron 3 razones. Tenemos 3 razones por las que vamos a ir al cielo. Yo las quise escuchar y ellos me dijeron: dice, número 1, porque estamos en la voluntad de Dios. Segundo, dice ella, la palabra de Dios es mi guía. Y número 3 me dice: porque estoy en una iglesia. Ahora déjeme decirle algo: la iglesia no salva. Ahora, la iglesia es una bendición, como lo dijimos y lo que hemos estado hablando. Pero la iglesia no salva, la iglesia no murió por usted. Quien murió por usted es el Señor Jesucristo. Ahora, eso de que yo ando siempre en la voluntad de Dios, eso será verdad. Si somos honestos, no siempre andamos en la voluntad de Dios. Y si somos honestos, no siempre usamos la palabra de Dios como guía. Porque la palabra de Dios, más que es como guía, se necesita obediencia. Y no todo el tiempo obedecemos a la palabra de Dios. De tal manera que yo le hice ver a estas personas que si ellos querían ir al cielo, tenían que quitar de su mente que la salvación no estaba en la iglesia, no estaba en nada que ellos pudieran hacer, que la salvación está solamente en el Señor Jesucristo, como lo dicta el texto que tenemos aquí en el frente. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y si usted está aquí y usted no tiene salvación, esta iglesia tampoco le va a salvar. El único que le puede salvar es el Señor Jesucristo. Amén. De ahí en fuera no hay nadie más. Ahora, usted puede ser religioso, usted puede ser el mejor vecino que tengan sus vecinos, usted puede ser la persona más generosa, la persona más dadivosa, etcétera, etcétera. Pero si usted está sin Cristo, usted no va a ir al cielo cuando muera. Y no lo digo yo, es lo que lo dice la palabra de Dios. Amén. Usted necesita a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Dios le trajo a usted a este lugar, no como obra de casualidad, no. Dios le trajo a usted con un propósito, de que usted se vaya, sí,
que usted se vaya con Cristo. Amén. Que usted se vaya sabiendo que cuando usted muera, usted va a ir a la presencia de Dios. Amén. Y hermano, eso es algo hermoso. Para nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, ha sido la decisión más importante de nuestra vida. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y puede ser también la experiencia más importante para usted. Y hermano, miren qué satisfacción hay cuando predicamos el Evangelio. De verdad. Hay una satisfacción, y más cuando la persona se convierte. Cuando la persona, hermano, viene a los pies de Cristo. Yo le decía, no sé si ese rato de la mañana, cuando llevaba a los hermanos, la hermana Norma, el hermano Antonio, la hermana Bernarda, cuando lo llevaba a su casa, le decía, wow, yo estoy bien feliz. Después del culto yo le digo, yo estoy bien feliz, estoy bien contento, yo estoy bien alegre. Ninguna de ellas me hizo caso, pero yo como quiera lo digo. Yo estoy bien feliz, yo estoy bien contento. Y como ninguna de ellas me hizo caso, mi hermano Antonio se durmió. Entonces yo les tuve que decir, ¿sabes por qué estoy contento? Y le compartí porque estaba contento. Y el hermano David, ayer en la tarde, antes de que saliéramos a evangelizar, el hermano David nos dijo, vamos a ir a evangelizar aquí por esta zona, por este lado, la diestra, o no sé cómo se llama por ahí, estas calles. Pero mucho antes, en el transcurso de la mañana, yo estaba pensando, dije, le voy a decir a hermano David que vayamos a evangelizar aquí por este lado. Cuando llegamos aquí en la tarde para reunirnos, hermano David le pregunté a dónde vamos a ir. Ahí estaba Adriana, estaba Isaac, Elisa, hermano Bueno, no sé quién más hermanos estaban, no quiero dejar a la hermana Erika. Y yo le dije al hermano David me dijo, vamos a ir por allá. Y en ese momento yo me quería quedar callado. Y yo dije, bueno, también vamos por acá, está más cerca. Ya no tengo que ir hasta allá. Con eso es que estoy cansado. Que parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Yo lo que hice, pero de último, ¿verdad? Yo hablé, no, David, vamos para allá. Vamos de aquel lado. Y allá nos fuimos de aquel lado. Agarramos, nos fuimos de aquel lado. Hermano, cuando llegamos a esa calle, la 18, oiga, un gentío, hermano, había en ese lugar. Yo no sé, yo creo que toda la 20 y toda la 18, la paralela se fueron para allá. Pero estaba llenísimo de gente. Y dije, bueno, aquí hay muchos pescados, vamos a pescar. Amén. Y hermano, miren, había niños, jóvenes, adultos. Y hermano, nos adentramos allí y les empezamos a hablar del Evangelio. De tal manera que todos los que fuimos tuvimos la oportunidad de presentar el Evangelio a alguien. Amén. Y ahí es donde yo conocí a esta muchacha que vino con su esposo, que se llama Estrella. Y le digo, Estrella, quiero enseñarte acerca de cómo tú puedes ir al cielo cuando mueras. A muchas personas yo les he hablado del Evangelio, no sé a cuántas, muchas personas les he hablado del Evangelio. Pero el hablar del Evangelio a esta muchacha y a su esposo fue, hermano, una experiencia diferente. En la manera en que yo les estaba presentando el Evangelio, y ellos con una tensión. Los invité a la iglesia, estuvieron hoy en la mañana. Hermano, predicar el Evangelio funciona. Amén. Él dice, pastor, pero yo he ido, pero conmigo hasta ahora nadie ha querido venir. Yo estoy ahí, pero nadie. Miren, yo también, así pasa. Pero Dios muchas veces usa a otro hermano que no va y trae a alguien a la iglesia. Porque Dios bendice, hermanos, el trabajo. Amén. Que Dios nos ayude a hacer la iglesia, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Y que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha dejado. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, mi Dios, yo te pido y te ruego
tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra. Y vea, Señor, que en ti solamente hay salvación. Que esta iglesia tú la has puesto aquí en este lugar para venir, congregarnos, honrarte, glorificarte, pero que la has puesto aquí, Señor, para predicar el Evangelio. Te pido, Señor, que nosotros como cristianos podamos entender, Señor, cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, qué es lo que Dios espera de nosotros como miembros de iglesia, y que podamos entender que tenemos una responsabilidad que es predicar el Evangelio. Señor, que cada vez que tengamos oportunidades, que cada vez que podamos, Señor, como se estaba hablando hoy en la mañana, que cada vez que podamos tener la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien, que lo hagamos. Uno nunca sabe cuándo puede ser esa última oportunidad para esa persona. Y uno nunca sabe también, Señor, cuándo va a ser la última oportunidad que